Hablar de educación inclusiva es una oportunidad para pensar qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad que incluya, que reconozca, que respete la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, lo que tenemos que repensar es qué tipo de escuela tenemos y qué escuela necesitamos para conseguir ese gran objetivo de una sociedad inclusiva. Bienvenidos a este patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, bienvenidos al programa Educar para el Futuro. Quiero dar la bienvenida también a todos los asistentes por streaming que nos están viendo desde nuestros centros de Huesca, Teruel, Logroño y Guadalajara. Y bienvenido, Gerardo Echeita. Muchas gracias, un lujo, Carmen. y un placer tenerte con nosotros en esta que es la primera conferencia del área del programa de este año, de la edición 2019 de Educar para el Futuro, del área de convivencia. Este año hemos titulado al programa, le hemos puesto un subtítulo que es Educación al cuadrado es igual a familia más escuela, y a lo mejor precisamente en este área es en el que más se precisa esa colaboración de familia con escuela, ¿vale? Voy a presentar a Gerardo para poder aprovechar su conferencia y al final tendremos un turno si tienen alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer. Habrá azafatas con tarjetones, entonces los recogemos y así tenemos un ratito después para poder abrir el debate. Les presento a Gerardo Echeita. Él es profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es especialista en política educativa inclusiva y en atención a la diversidad. Tiene experiencia docente, investigadora y de asesoramiento en distintos centros educativos. Ha ocupado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido consultor experto en distintas entidades como COE, UNICEF o UNESCO. Forma parte además del Consorcio para la Educación Inclusiva. Es autor y coautor de más de 100 trabajos entre artículos, libros, capítulos de libros. Se dedica también a la formación y a la divulgación y uno de sus últimos trabajos es un MOOC sobre la educación de calidad para todos, equidad, inclusión y atención a la diversidad. Es un pequeño resumen de toda una experiencia profesional y estamos muy contentos de que sea él precisamente el que abra este área. Así que les dejo con su conferencia. Muchas gracias. Que tiene por título Educación Inclusiva, Participación y Convivencia. Muchas gracias, Carmen, muy amable. Buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar aquí, encantado y muy agradecido a la Fundación Ibercaja por la oportunidad que me brinda de estar esta tarde aquí, de compartir análisis y reflexiones que espero que les sean útiles, inquietantes también, que les remueva, porque si no fuera así es que seguramente no ha llegado, no he calado tanto como era mi intención. Déjenme que capte durante unos segundos su atención y que me sirva en todo caso esta primera parte muy pequeña de mi presentación para captar su atención, pero también para utilizarla luego como algún esquema, algún referente. Bueno, hasta aquí. Parece ser que somos ese puntito que está ahí en un universo lleno de universos y me parecía que era una manera también de compartir una reflexión inicial importante que tiene que ver con la complejidad del tema que nos convoca ahí, que nos convoca hoy, que tiene que ver fundamentalmente con qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad o viceversa, qué sociedad queremos y en consecuencia qué tipo de educación necesitamos. Ese es un asunto de una enorme complejidad que no hace falta analizar con más detalle, susceptible de ser visto desde múltiples puntos de vista,
como creo que esta pequeña introducción sugiere, cada elemento nos dice y nos muestra algo que por otra parte podríamos decir que es verdad, que nadie puede decir eso que se ha mostrado no está en la imagen, pero no deja de ser de un elemento que cobra sentido en un marco a veces más global, que nos hace pensar también que los aspectos, las realidades, se pueden analizar desde distintos puntos de vista, más próximos o más microscópicos, si queremos decirlo, más micros o más macro, más globales. Todos ellos son relevantes y lo que quería también señalar es que obviamente no podré extenderme en todos los múltiples planos que tienen que ver con esta temática que hoy nos ha convocado, por cuanto necesitaríamos, insisto, mucho tiempo. En esta presentación podríamos decir que hemos ido de lo más elemental, de un detalle que resultaba ser de la cresta de un gallo, a lo más global, y es que eso está dentro de ese universo que solo es comprensible a una larga distancia. En mi presentación voy a ir un poco, seguramente, en sentido contrario. Voy a ir de lo más global a lo más particular. Lo más global ya lo he anticipado. Lo más global tiene que ver con que creo que lo primero y seguramente lo más importante que debería convocarnos, que es la razón por la que deberíamos estar hoy aquí, y si no, la razón que tiene que prevalecer a lo largo de esta sesión, es repensar qué tipo de sociedad queremos, entre otras muchas cosas, con relación, por ejemplo, a la diversidad humana. Porque si no tenemos claro esa finalidad, si pensamos que de lo que vamos a venir a hablar es de algún aspecto puntual en relación con algún grupo de alumnos o alumnas especialmente vulnerables o una parcela de la realidad educativa, como podría tener que ver con cuestiones relacionadas genéricamente con la convivencia, perderemos el foco y sobre todo perderemos algo muy importante, que es algo que se vincula con las razones, con las motivaciones, con lo que nos va a mantener en el proceso que vamos a ver que es absolutamente imprescindible de repensar, y no solo repensar, sino repensar, revisar, reflexionar sobre los sistemas educativos que tenemos y, ojalá, para ser capaces de sostener largos, complejos, difíciles, dilemáticos procesos de transformación y de mejora. Y todo lo que es largo, complejo y difícil o tiene una motivación de fondo muy potente, muy fuerte, o razonablemente, pues las primeras dificultades pueden echar al traste con la mejor de las intenciones. En ese sentido, yo les invito a empezar a pensar sobre eso, qué tipo de sociedad queremos, para luego preguntarnos qué tipo de escuela queremos y necesitamos. Utilizo el concepto de escuela en un sentido muy amplio, como esa acción educativa institucional, formalizada, consciente, explícita, que se aplica, por lo tanto, a la educación infantil y se aplica o llega hasta la educación universitaria y más allá. A modo de simplificación, permítanme que en general, por lo tanto, hable de escuela. Algo que es importante señalar porque también en nuestro sistema educativo, cuanto más va subiendo el sistema, algunos no se sienten cómodos, ¿no? Que alguien de la universidad diga que eso que ocurre en la universidad tiene que ver con la escuela, como que diciendo, no, perdón, esto es un sitio mucho más serio, mucho más profesional. Y cuando hablamos de la educación secundaria, pues algo parecido, como que la escuela solo es lo que ocurre en la educación infantil y primaria, no al menos en mi modo de entender. Esa reflexión que conecta, insisto, sobre el tipo de escuela y el tipo de sociedad, el tipo de sociedad, el tipo de escuela, me hace pensar en la importancia también de tomar conciencia de dos roles que tenemos los que hoy estamos aquí reunidos y los que nos escuchan en streaming en otros lugares. Es el rol que todos tenemos como educadores en un sentido amplio, también por eso está entrecomillado, como sea docentes, seamos orientadores, que los pueda haber, orientadoras, seamos administradores de la educación, inspectores o inspectoras, pero también como ciudadanos. Una reflexión o un doble papel que
tenemos que tener muy claro. En esa reflexión creo oportuno señalar al menos 3 de los enormes desafíos a los que hoy como sociedad nos estamos enfrentando. Si reconocemos esos desafíos, lo coherente, lo honesto será decir y preguntarnos si la escuela, a la que siempre pedimos y la ponemos precisamente al servicio de un proyecto social, es verdad que también la ponemos al servicio de mantener un conocimiento de dónde venimos y por lo tanto de quiénes somos y que nos conecta con el pasado, pero sobre todo nos proyecta al futuro. Hay, insisto, comparto con ustedes al menos 3 grandes desafíos. Sin duda alguna, sin mayores paliativos ni paños calientes, el principal y más complejo desafío al que estamos enfrentados es al de la sostenibilidad del planeta. El cambio climático que estamos viviendo y los efectos, sin duda, más que preocupantes en los que ya estamos percibiendo, con desastres medioambientales de un impacto que se nos escapa seguramente a la comprensión de la mayoría, y esto es de hace exactamente 7 días, en ese norte que todos reconocemos como frondoso, lleno de verde y lleno de frescor. Estos fuegos arrasadores que no solo arrasan con la masa arbólea, sino que destruyen la vida, generan gases de efecto invernadero. Ese problema es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Porque si no tenemos un planeta digno de vivir, no tenemos un planeta que podamos compartir con las generaciones que vienen, con ese hermoso niño que hay ahí sentado, si sus padres no le pueden decir a ese niño que va a tener oportunidades de vivir de manera no ya mejor, sino semejantes a las suyas, en términos de poder disfrutar de un planeta respirable, de tener acceso a alimentos razonables y un largo etcétera. Si no tenemos un planeta sostenible, ¿para qué seguimos hablando? ¿Para qué hablamos del resto de los elementos? ¿Para qué hablamos de inclusión o de no inclusión, de convivencia? Se convierte en un asunto secundario. Esto debería estar teniendo una repercusión inmediata en repensar cómo estamos preparando a las futuras generaciones para tener un modo de vida, de relación con el planeta, con los elementos de producción y de consumo, que no nos conduzca a la situación de insostenibilidad en la que ahora parece ser que estamos abocados. El viernes hay una convocatoria hecha precisamente por unos jóvenes que ven cómo los adultos discutimos, hablamos, a veces hacemos bastante menos de lo que deberíamos hacer, mientras el planeta se consume. El segundo gran desafío, y todos ellos tienen sus correlatos en el ámbito educativo, yo no voy a entrar en todos ellos, quiero centrarme en particular en uno, es el desafío de las nuevas tecnologías, digo nuevas, de las tecnologías digitales, de la información y la comunicación, los algoritmos que nos van aplicados a la biotecnología, a la industria, al ocio, que van a transformar radicalmente también nuestro sistema de vida. Van a cambiar los modos de producción, el acceso al trabajo, los tipos de trabajos a los que vamos a poder tener acceso. Van a ser mucho más inteligentes que nosotros. Esa máquina que tienen ahí acaba de ganarle un importante debate o han quedado en tablas, según quien hace el análisis. Esa máquina de IBM le acaba de ganar un debate a un superacadémico de Oxford, de Cambridge y bien reconocido en esa temática de los debates, a los efectos de valoración. Y les invito durante un segundo a que vean si reconocen alguna de las caras que están ahí en la pantalla. Si alguien dice, sí, creo que sí, esta me suena, alguna me suena, me parece, pues le diré que son todas caras falsas, hechas precisamente por una computadora o por un ordenador o por la inteligencia artificial,
Y lo importante o lo significativo no es que son falsas, que no son ciertas, que no corresponden a ninguna persona a pesar de su realismo, algo que tal vez con Photoshop pues podríamos hacer o podemos hacer todavía hoy. Lo preocupante es que solo otra máquina, solo otro ordenador será capaz de determinar si esa es una imagen verdadera o falsa. Si eso no nos desequilibra, no nos hace pensar hacia qué sociedad vamos y cómo tenemos que preparar a las nuevas generaciones para utilizar, manejar, no dejarse dominar por esas tecnologías, estaremos entonces muy desenfocados. Pero el tercer elemento o el tercer gran desafío que yo traigo hoy aquí para compartir y debatir tiene que ver con el reconocimiento creciente de 100 años para atrás, para poner un número redondo o algo menos, de la igual dignidad de todos los seres humanos. Este es un desafío como los anteriores, unos más tan avanzados, otros menos, es un desafío también en construcción. Es un desafío que hemos visto hace 10 días o menos. Es el reconocimiento y es la lucha, como la queramos decir, por la igual dignidad de todos los seres humanos, empezando por la mitad del planeta, que lo configuran las mujeres. Pero que no son solo mujeres, que además de mujeres, en algunos casos también tienen una orientación afectivo-sexual distinta, de hombres y de mujeres, que también están bregando y peleando, y estamos viendo cómo la sociedad avanza en el reconocimiento de esos derechos, de su igual dignidad, de sus mismas oportunidades y ocasiones de estar en el planeta, ¿no? Es la situación, y lo podemos ampliar, de las personas en situación de discapacidad, es el movimiento, es la igual dignidad de las personas de ciertas minorías étnicas, como ocurre en nuestro país con el pueblo gitano. En definitiva, avanzamos desde hace un tiempo, e insisto, en el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su color, de su piel, de su condición, de su género, de su orientación afectivo-sexual. Es decir, estamos ante el gran desafío de la equidad en nuestras relaciones sociales, en nuestra convivencia dentro y fuera de las escuelas. Estamos ante la cuestión, si la queremos ver desde otro punto de vista, que podríamos llamar con total licitud, ante el desafío de la justicia social, y que, de alguna u otra manera, entonces, a lo que nos convoca es a pensar esta gran pregunta vinculada a lo que da sentido a estas jornadas y a este ciclo, que es: ¿queremos convivir? ¿Podremos vivir juntos? Evidentemente también, no solo es si podremos, sino si queremos y cómo lo podemos hacer. Esa es una pregunta de nuevo compleja, es una pregunta perturbadora, porque no todos la contestamos aparentemente de manera afirmativa. Sí, claro, queremos vivir juntos, podemos vivir juntos, estupendo que vivamos juntos, pero a menos de 1000 kilómetros de donde ahora estamos viviendo en esta Europa tan democrática, tan aparentemente igualitaria, estamos viviendo situaciones de exclusión de personas que solamente han venido a nuestras fronteras a pedirnos un poco de seguridad, un poco de dignidad, un poco de conmiseración ante las situaciones de injusticia, de guerra que están viviendo. Así que no solamente estamos viviendo ciertas situaciones de desigualdad, estamos también viviendo importantísimas situaciones de inequidad. Cerca de 3000 niños recientemente en la frontera de Norteamérica fueron separados cruelmente de sus padres por razones de que los padres, como ellos, estaban demandando asilo, ser integrados en ese país. Pero esto también es inequidad, también es injusticia. Niños y niñas que están con necesidades de los que reconocemos o llamamos o les ponemos la etiqueta de que tienen necesidades educativas especiales vinculadas a determinadas situaciones de desigualdad o de capacidad, que son expulsados, como le pasó a Adrián no hace mucho, de su escuela ordinaria
supuestamente a razón de que sus capacidades o sus discapacidades no podían ser atendidas en esa escuela, donde parece que lo único importante entonces era la capacidad para responder a unas necesidades de apoyo evidentemente distintas o diferentes de la mayoría. Y como dicen los amigos de Adrián, en una escuela que por otra parte supuestamente tenía recursos materiales y apoyos para atender a niños como Adrián, le expulsan a la edad de 6 añitos, cuando ya llevaba además un par de meses compartiendo escuela con sus amigos. Algo que por otra parte no ocurre solo en la capital, en Madrid, porque antes de venir a esta conferencia me hablaban de un caso parecido, que no diré el nombre ni las circunstancias, por si acaso no quisiera ofender a nadie. Esto también es inequidad. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? ¿A qué llamamos convivir? Si no podemos ni tan siquiera en un espacio educativo que llamamos escuela encontrarnos en nuestra diversidad y crear oportunidades para que todos los niños se sientan reconocidos, valorados y tengan oportunidades equiparables de poder aprender desde su propia realidad, no desde un estereotipo de normalidad. Por lo tanto, el desafío que espero que esté presente en mi conferencia y en todas las conferencias que desarrollen durante este año y los siguientes es el desafío de si seremos y querremos construir una sociedad, por lo tanto, más inclusiva, más justa, más igualitaria. Y vuelvo a decir, si la respuesta es sí, entonces no nos quedará más remedio que repensar si la escuela que tenemos es una escuela que es coherente, es decir, es una escuela inclusiva, es una escuela justa, es una escuela igualitaria. Podríamos decir, es una escuela que cuida una manera determinada de entender la diversidad y la convivencia. Avanzar en este reto, en estos desafíos, cada uno tiene sus propias consideraciones, me voy a centrar ya en este último, que tiene que ver con eso que a mí me gusta resaltar, con la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de cualquier otra consideración circunstancial. Avanzar en ese proceso, desde un punto de vista también educativo, necesita, a mi modo de ver, de manejarse en un nivel importante, o manejar 3 perspectivas distintas. Yo la he llamado ecológica, no la he llamado yo, los colegas que trabajamos en este tema compartimos este análisis de hablar de lo que se llama una perspectiva ecológica, una perspectiva sistémica y una perspectiva global. Cada una de estas perspectivas, en distintos sentidos, nos sitúan a veces más próximo de ese polo que he dado de ciudadano, es decir, el polo que me corresponde a mí como ciudadano para apoyar formas de gestión, políticas, opciones ideológicas que sean coherentes con mis valores y con mis principios. Y otras me sitúan directamente como educador, sobre todo aquellos que estemos aquí y que de una u otra manera, como decía antes, somos ecológicos, o trabajamos en el ámbito educativo. Hablar de ecología pues es hablar continuamente de la interacción, como decimos en el ámbito ecológico, entre los factores abióticos y bióticos. No voy a entrar ahí. Lo que sí me parece importante entrar es tomar mucha conciencia de que avanzar en esta tarea, en este desafío de la igual dignidad, en este desafío social y educativo, no es algo para lo cual solo podemos y tenemos que intervenir en el espacio escuela. Tenemos que intervenir en el ecosistema en el que esa escuela está. Y cuando hay niños y niñas que llegan a la escuela sin haber desayunado, sin haber comido, habiendo pasado frío, malnutrición o habiendo estado en un contexto de desamparo o de violencia intrafamiliar, entonces lo que la escuela puede hacer, la escuela como institución, será importante, pero con todo es insuficiente. Ahí a un educador, los que estén aquí conmigo esta tarde, podrán decir, es que yo como profe, como docente, como orientador, como administrador, pues no puedo hacer nada por cambiar la pobreza. Tal vez como docente no, tal vez un poquito más como ciudadano, cuando tengas responsabilidades y oportunidades de decidir con tu voto, con tu participación social, qué tipo de proyecto social quieres ayudar a construir. ¿Cómo vive uno tranquilo en un país, ¿no? Y satisfecho
egoístamente satisfecho en un país en que 1 de cada 4 niños está en situación de pobreza. 1 de cada 4 niños. Espero que no sea él. Y algunos en situación de extrema pobreza. De la pobreza relativa, que aquí no es pasar hambre, necesariamente hambre física total o frío total, es la pobreza de una mala alimentación, no tener buenas oportunidades de ocio, de tiempo libre, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Esos son elementos de esa perspectiva que yo no puedo desatender ni dejar de considerar cuando analizo estos temas, pero ahora tengo que ir centrándome, ¿veis? Ahora voy bajando de lo más macro, me voy acercando a lo más próximo a mi acción educativa como educador. Aquí lo que simplemente quiero resaltar, y no puedo detenerme en todos los aspectos, es que uno debe adoptar una perspectiva, tener muy claro que este es un asunto sistémico, es decir, del conjunto de elementos que configuran el sistema educativo. No es un asunto que tiene que ver con cuántos alumnos y si tenemos un profe más de más, o si ponemos un apoyo más aquí, o si cambiamos un poquito, o dotamos medio profesor más o medio profesor menos. Es un asunto sistémico. Me decía Carmen que el convenio que tiene con la universidad hace que algunos estudiantes de la universidad estén hoy aquí o nos estén escuchando. Si nuestras universidades siguen formando docentes, profesores y profesoras que sigan saliendo de su formación inicial pensando que van a ser solo profesores o profesoras de los niños normales, sin dificultades, sin necesidades específicas, entonces me parece que vamos a estar condenados, como Sísifo, a repetir esta conferencia durante muchos milenios. Necesitamos una comprensión sistémica que revise a fondo el currículum sobrecargado, sobredimensionado que tenemos, que revise a fondo la ordenación del sistema, los tiempos que tienen disponibles los docentes para pararse a pensar, a reflexionar, la estructura también funcional de esas dobles y triples redes de centros, así como la formación del profesorado. Un aspecto que ya como educador se acerca más, donde yo puedo tener también mis cosas que decir, porque ahí se me escucha más. Pero finalmente hay que tener también una perspectiva global, porque si solo nos quedamos en las anteriores, puede ser un análisis que yo comparto y que a mí me pasa muchas veces muy desmoralizador. Porque, claro, sitúa el trabajo y la acción en ámbitos que quedan muy distantes de mi acción. Y ya dijo el filósofo antiguo que el esfuerzo inútil produce melancolía. Si el esfuerzo que yo pueda realizar en ámbitos tan complejos como la mejora de la vivienda, de la salud, del urbanismo, del transporte, del trabajo, donde yo puedo hacer, sí, pues tal vez el 28 de abril podré depositar un voto que apoye una u otra opción que me parezca más coherente, pero no deja de ser algo que me queda lejano. Si solo adopto una perspectiva ecológica y sistémica, o solo me hipercentro ahí, puedo tener un efecto muy sano desde el punto de vista de la comprensión de la complejidad y estar prevenido también contra los populismos y populistas que resuelven todo lo complejo con medidas sencillas, pero necesito también una perspectiva global. Y aquí a mí siempre me viene la imagen mental de la importancia de darle importancia a lo concreto, a lo local, a lo que tiene nombre y apellidos, no solo a los grandes análisis. Y eso lo comparo con esa tarea de los rescatadores que están tras un desastre, un colapso de un edificio, un terremoto, y que están escarbando, peleando a veces con sus propias manos para rescatar a un ser humano, cuando son plenamente conscientes que alrededor suyo puede haber cientos de personas fallecidas, que no le llevan, por lo tanto, a decir ¿qué hago yo aquí peleándome con estas piedras porque no parece que pudiera, que tal vez haya alguien debajo, si no tengo nada más que levantar la cabeza y ver cientos de personas fallecidas? En ese contexto, el darle sentido a esa persona, tener esperanza y recuperar, aunque sea alguien, a ese niño, a esas niñas, a esos estudiantes que están a mi alcance, en mi aula, en mi centro, me da una enorme motivación para el trabajo. Porque es muy importante tener presente, como dijo el gran filósofo de la educación americano John Dewey, que la escuela no es solo preparación para la vida. La escuela es la vida.
está dentro de la escuela. Los niños pasan muchas horas, muchos días a la semana y muchos meses al año en ese espacio que para ellos es la sociedad. Y por lo tanto, que lo que hagamos allí durante al menos ese tiempo, con esa perspectiva que podríamos decir global, un pensamiento global, pero centrado en nuestros alumnos y alumnas en particular, me ayuda a darle sentido al día a día. Voy cerrando el análisis que he empezado desde la sociedad, desde los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, el desafío de la igual dignidad, la perspectiva desde la cual lo tenemos que enfrentar desde un punto de vista educativo, para empezar a hacer preguntas que quedan ya mucho más cerca. ¿Cómo tendría que ser esa, podríamos llamarla así, esa escuela para todos y todas? La queremos llamar una escuela inclusiva, llamémosle. Queremos llamar una escuela justa, que respete, que reconozca, que empodere a todos los niños y niñas, insisto, independientemente de sus condiciones. ¿Cómo tendría que ser? Pues la respuesta inicial es muy sencilla. Tendría que ser radicalmente distinto a la que tenemos. Porque la escuela que tenemos, desde la escuelita infantil, cada vez lamentablemente más sobrecargada de libros, de materiales, de fichas, de mesitas para que los niños aprendan a sentarse desde la tierna edad de 2 añitos, para que luego cuando lleguen a la primaria, a la secundaria y a la universidad tengan el culo bien preparado para estar sentado varias horas al día. Esa escuela que no ha reconocido la diversidad, que no está preparada para atenderlo, que cuando ve algo, un niño, una niña que es distinto de lo habitual, de lo normal, enseguida levanta la mano para decir, ¿qué hace este niño aquí? ¿Qué hace Adrián en esta escuela? ¿Qué hace Jorge, del que me hablaban antes? ¿Qué hace Jorge en esta escuela? Fuera de aquí. Esa escuela no está preparada para atender a la diversidad, para responder con equidad a ese desafío. Como mucho, en los últimos 40, 30, cada uno que se ponga donde quiera en esa escala temporal, hemos introducido algunas reformas, avances. Claro que se han producido avances, pero claramente insuficientes. Así que o nos ponemos a la tarea de repensar y recambiar o reformar esta escuela que tenemos, o no nos quedará más remedio que decir lo mismo que dijeron los astronautas del Apolo 13. Houston, tenemos un problema. Y si no tienen nada mejor que hacer esta noche o mañana o este fin de semana, traten de ver esta película, Apolo 13, como una sociedad, en este caso vinculada a un gran desafío que era llevar el hombre a la Luna, cuando aparece un gran problema, cómo se enfrenta a ese problema. No me voy a extender, lo puedo hacer luego si quieren en las preguntas, pero si no estamos dispuestos a cambiar esta escuela, entonces, insisto, creo que ese desafío quedará en una buena declaración. Habrá quedado muy bonita mi conferencia, qué interesante, hoy muy majete este hombre que han traído. Bueno, no está mal, ha dicho cosas interesantes, pero poco más. No me paro en los detalles de esa interesantísima película, que tiene muchos aspectos de los cuales podríamos aprender, así que dejo abierta la posibilidad de que la Fundación me invite otro día, en esta ocasión a hacer un cineforum sobre la película Apolo 13, que la discutamos para valorar los isomorfismos que tiene con los procesos de transformación, de innovación, de enfrentarse a problemas inciertos, complejos, no antes preparados, educar en una escuelita común a chavales con y sin necesidades especiales, que hablan o no hablan el castellano, que son más movidos o más parados, que son rápidos o que son lentos. Ese es un enorme desafío. Y solo ese desafío necesariamente necesita trabajo colaborativo, del que hablaba Carmen antes. Todos a uno, familia, escuela, docentes. Necesita creatividad, necesita imaginar respuestas que no existen, como tuvo que hacer los tripulantes del Apolo 13 para reconstruir una pieza que no tenían y que era imprescindible para poder regresar a la Tierra, como la noticia es buena, y perdone que les haga spoiler de la película, y es que regresaron porque la cápsula está ahí en Washington para que ustedes la puedan observar. En definitiva, lo que tendremos que hacer es seguir la estela de lo que nos dice un gran colega, un extraordinario docente australiano, el profesor Roger Slee. Nos habla de la necesidad de construir una escuela extraordinaria,
por aquello de buscando un término que nos sirva para romper esta dicotomía vieja, casposa, inútil ante el desafío social que tenemos de escuelas normales y escuelas ordinarias, escuelas para algunos y escuelas para otros. Mientras no nos pongamos a esa tarea rápidamente, con decisión, de reconstruir y construir esa escuela extraordinaria, estaremos parados. ¿Reconstruirla con qué finalidad? Con la finalidad de que esa escuela sea capaz de hacer algo bien difícil, bien complejo. Yo lo llamo así, o lo defino de esta manera: la capacidad de articular. Lo que esa escuela tendría que ser es capaz de articular con equidad, de manera justa, para todos los niños y todas las niñas, las oportunidades de estar juntos, por eso hablamos de permanencia, de sentirse partícipes, de ahí una parte importante del título de mi intervención, y de aprender. Cada una de esas dimensiones nos conecta simbólicamente, si quieren ustedes, con 3 preguntas que podríamos decir: ¿quién falta en esta escuela? ¿A quién no le estamos abriendo las puertas en esta escuela? ¿Cómo me siento o cómo se sienten algunos niños en esa escuela? ¿Y cuánto y con quién estoy aprendiendo en esta escuela? Una escuela para todos, una escuela con equidad, una escuela justa, una escuela inclusiva, persigue, en primer lugar, que todos los niños y las niñas estén juntos, porque en ese inicial estar juntos, reconocernos, vernos y mirarnos, encontramos la oportunidad precisamente de reconocimiento. Es una primera dimensión importante que nos conecta también con una actitud muy propia de la convivencia, que nos habla de cuánto de apertura tiene nuestro centro, a quién le abre las puertas nuestro centro, o a quién le cierra, o qué tipo de puertas tiene nuestro centro. Tenemos un centro escolar de los que tienen puertas giratorias, como tienen algunos políticos, que entran por un sitio y salen por otro, que entran en la educación infantil y aguantan un par de añitos y en cuanto empiezan las dificultades les invitamos a salir. Tiene nuestro centro una puerta con detector de metales, o dicho en términos educativos, con detector de capacidades, y solo permite entrar a los que tienen determinadas capacidades y de rechazar a los demás. Tenemos escuelas con las puertas abiertas que dicen bienvenidos los niños y las niñas de esta comunidad, de este barrio, o tenemos escuelas con puertas estrechas. Y cuando digo escuela, no solamente me refiero a las aulas, me refiero a todos los espacios educativos, también a las aulas, a los recreos, a las oportunidades de hacer actividades fuera del aula, a los comedores. Desde ese punto de vista, una educación inclusiva, una escuela inclusiva, esa escuela para todos que responda a ese desafío, es una escuela que es contraria, por definición, prácticamente a todas las situaciones de segregación, de diferenciación, de separación de algunos niños o niñas en escuelas, en grupos, en aulas, en programas especiales. La segunda dimensión de esta trenza tan particular que tenemos que trenzar nos habla precisamente de la participación, que nos conecta con un valor muy importante, con la idea de ser reconocido y aceptado por lo que yo soy. No porque me compare o me parezca más o menos a un arquetipo de niño o niña normal, sino ser valorado, insisto, y reconocido por lo que yo soy. Ese concepto de participación nosotros lo desgranamos y lo convertimos en 3 elementos importantes. Por una parte es la idea de sentirse parte. Es la que nos conecta fundamentalmente con todos los elementos más psicológicos del bienestar emocional. Y es la que nos conecta con un elemento hoy muy central para muchos filósofos de la ciencia, de la ética, que es el derecho al reconocimiento. Porque, como nos dice el profesor Honneth, hay formas de trato socialmente injustas en las que lo que está en juego no es tanto la distribución de bienes o derechos, sino precisamente la ausencia de afectos y de cuidados o de estima que hurtan eso que hemos dicho y de lo que hemos partido, la dignidad o el honor de todas las personas. Participar es también formar parte, es sentirse miembro de un grupo donde encuentro relaciones, amistades, amigos, oportunidades de sentirme parte de un grupo, de una relación satisfactoria.
y también significa, en un poliedro dentro de este complejo análisis que estoy haciendo, también significa tomar parte, ser escuchado, poder participar en las decisiones que me afectan. Por cierto, un derecho reconocido desde hace mucho tiempo por Naciones Unidas en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Formar parte y tomar parte se relaciona también con, o lo opuesto a esta idea de participación, nos habla de la idea de marginación, porque la inclusión y la exclusión, la participación y la marginación, el aprendizaje y el fracaso son dimensiones dialécticas, están unidas y en ese sentido tenemos que manejarlas y comprenderlas juntos. Hablar de marginación es hablar también de las situaciones, o es repensar y estar vigilante ante las situaciones de menosprecio, que lamentablemente ocurren con tanta frecuencia en la escuela. Me trataba fatal, dice esta niña. Los compañeros no se querían poner al lado mío, nunca. ¿Y por qué hacían eso? No sé, me verían cara de mongolita. Alguien le habría debido decir algo así. O algo, yo no sé, no querían ponerse al lado mío. Nos habla también de la marginación, de no tener relaciones, un análisis, un elemento también, a su vez, una vez más, muy complejo, con muchas facetas, porque hay muchos niños y niñas que se sienten marginados de maneras distintas en la escuela. Están los niños que ellos y sus compañeros lo perciben así, como niños marginados. Están los niños que no se sienten marginados, pero los compañeros actúan como tal. Están los que no estando marginados, creen que lo están. Y por supuesto está la cuestión de tomar parte en las decisiones, de ser escuchados, que es un derecho fundamental, reconocido y que nuestras normas, nuestras leyes, nuestro funcionamiento debería escuchar. No simplemente como manipulación, no simplemente como preguntas informales a los niños, sino como involucrarles profundamente desde muy temprana edad. Lo pueden hacer en las cuestiones que les ocupan. En definitiva, la participación, esta segunda dimensión o hebra de esta trenza que estoy compartiendo con ustedes, nos habla de, insisto, de la autoestima, de las amistades, de las relaciones y nos debería servir para revisar nuestras políticas y nuestras prácticas educativas para ser vigilantes y beligerantes con las situaciones que pueden dar lugar a la existencia de maltrato, de entre iguales, de burlas o de marginación en cualquiera de sus apreciaciones. Pero con todo y con ello no queremos simplemente una escuela donde están los niños y están bien, están felices. Lo que queremos es que hacer el más difícil todavía, y es que aprendan cada uno en función de sus necesidades, de sus características, y que vayan hasta el infinito y más allá, y nunca condicionados por nuestras expectativas negativas hacia ellos. Si a ustedes se les ocurre, y en ese sentido, una escuela para todos, una escuela inclusiva, es una escuela que debe repensar los factores, las condiciones que hacen posible esas formas de aprender, promoviendo la autoestima, utilizando estrategias de aprendizaje donde la relación con los iguales sea común, utilizando una amplia concepto y espectro de lo que es ser inteligente y no solamente centrado en una de las múltiples inteligencias que tenemos, etc. Si a ustedes se les ocurre algún desafío más complejo que el de tratar de articular con equidad las oportunidades de que todos los niños estén juntos, se sientan partícipes y aprendan, pues que venga Dios y lo vea. Y lo importante no será decir, uy, qué interesante ese desafío, uy, qué importante es. Pero claro, bueno, pues a mí que no me afecte, esto que lo hagan otros, que se ocupen otras personas de ellos. Por eso, en los análisis que yo comparto,
para mí, inclusión y convivencia podríamos decir que son elementos, dos caras de una misma moneda o dos elementos interrelacionados como el yin y el yang, por cuanto, por una parte, nos están hablando de todas las políticas de acogida, de apertura del centro hacia la diversidad, nos hablan de las oportunidades de sentirse parte, de formar parte, de ser estimado y, por lo tanto, también de cómo aprendemos a resolver los conflictos y qué formas de afrontamiento de nuestros conflictos y de las normas de nuestra convivencia necesitamos aprender, y nos ayuda y nos habla de cómo aprender, entre otras cosas, precisamente esos contenidos y esas normas vinculadas a esas tareas de vivir juntos y aprender juntos. En definitiva, esta es lo que esconde, lo que hay detrás de esta invitación a reconstruir la escuela que tenemos para construir una escuela extraordinaria. Pero como a los humanos nos gusta hacer el más difícil todavía, tenemos esa tremenda y maravillosa cualidad de pensar mundos posibles, aunque en aquel en el que estemos se parezca muy poquito a lo que soñamos, pero lo tenemos. Nada más y nada menos es que esto que yo he venido hablándoles no es solo la interesante y, bueno, bien fundamentada, si alguien lo piensa así, disertación de un académico. Es un derecho reconocido legalmente, institucionalmente, a raíz de que este país, como un montón de países en todo el mundo, han ratificado un elemento que se llama la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tipo de convenciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, al amparo de un artículo de nuestra Constitución, que dice que cuando España refrende los tratados internacionales en materia de derechos humanos, esos tratados se convierten en ley en nuestro país y deben obligarnos a repensar y transformar las leyes que no sean coherentes con eso que se acaba de firmar. Este tratado ha sido ratificado por España hace 10 años. Es decir, hace 10 años que nos exigimos y nos obligamos a ponernos en marcha rápidamente para cumplir el objetivo de que nuestro sistema educativo sea realmente inclusivo y lo sea para todos. Y obviamente, como los niños y las niñas en situación de discapacidad son los niños y las niñas en mayor riesgo de exclusión, de fracaso, de marginación, es razonable que enarbolemos la bandera de la inclusión, en su caso, no porque esto de la inclusión va solamente de ese colectivo, que por supuesto que también, sino que va en función de todos, pero hay algunos que están obviamente en mayor riesgo que otros. Para todo ello, para avanzar en esa escuela extraordinaria de la que le estoy hablando, no nos quedaría otro remedio que transformar, utilizando otro símil. Como ven, yo me apoyo mucho en imágenes mentales que creo que son a veces más fáciles también de recordar que otras. Lo que quiero compartir es la necesidad de transformar lo que algún colega ha llamado la gramática escolar. La forma de hacer las cosas en nuestras escuelas, esa forma en la que lo que tenemos son unos niños que miran todos al frente, a un profesor, una profesora, a una pizarra, ahora un poco más moderna, con un proyector, con un libro de texto, todos en fila, sin relación, al mismo ritmo, a la misma velocidad, con el mismo material, con la misma forma de presentar lo que saben. Esto no es compatible ni con el derecho establecido en una educación inclusiva, ni con el desafío de una escuela inclusiva, ni, por supuesto, con el desafío de una sociedad inclusiva. ¿No queremos cambiar? Pues no pasa nada, pero luego no digamos socialmente, no firmemos las convenciones internacionales y no digamos que como sociedad queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Así que la tarea para otras conferencias y otros momentos de reflexión es cómo y por dónde reconstruir, reedificar, renovar. En definitiva, si hay palabras o conceptos que son sinónimos o compatibles 100% con el concepto de inclusión, son los conceptos de innovación, de mejora, de renovación, de reconstrucción de aquello que tenemos. ¿Para qué? Repito,
no para romper ese esquema de la camiseta de talla única para todos los niños, mismas formas de enseñar, mismas formas de comunicar lo aprendido, mismas formas de aprender, mismo ritmo, mismos materiales, mismo aula, mismas formas de motivar. Eso que durante mucho tiempo nos ha parecido razonable, adecuado, igualitario, justo, acorde con los desafíos que hoy tenemos, no es compatible. Así que tenemos que ver cómo encajamos diversidad, con riqueza, con oportunidades, con personalidad, con variedad de espacios, de tiempos, de materiales, de ritmos de aprendizaje. Insisto, creo que es un enorme desafío. ¿Cuáles son el principal riesgo de esto? Es que en esa tarea, que por cierto ya la están iniciando muchos centros educativos, de esos que se publicitan y hacen muy requete bien, fundamentalmente privados y algunos centros concertados, que se publicitan haciendo gala precisamente de esto, de que sus prácticas y sus pedagogías son personalizadas, son diversificadas, promueven la cooperación, la innovación, el uso de las nuevas tecnologías. Así que esto no es una quimera, esto es algo que está ocurriendo. El desafío es que esto ocurra realmente para todos y con todos los niños. No volvamos a reproducir las desigualdades de forma que esto entonces de la exclusión y de la equidad sea solo beneficio o privilegio de unos pocos. El riesgo entonces está en que esa tarea no deje de nuevo fuera, no se rompa la cadena por los elementos más débiles de la misma, que vuelven a ser una y otra vez los niños y niñas en situación de pobreza, en tránsito en su identidad sexual, por su discapacidad, por su grupo de pertenencia, por su estado de salud. De lo más general a lo más concreto, he querido apuntar algunas de las características muy global, muy en brochazo, de cómo tiene que ser esa escuela para tratar de responder a ese desafío de ver cómo somos capaces, seremos capaces de articular, que estemos juntos, que nos sintamos bien, que se sientan bien los niños y que aprendan al máximo posible para enfrentarse cada vez más, para enfrentarse a un mundo muy complejo, muy desafiante también, dominado por unas tecnologías que no nos permiten saber ni tan siquiera cómo va a ser el mundo de aquí a unos años. Y por lo tanto, como he dicho, transformar, mejorar, cambiar, innovar nos obliga continuamente a preguntarnos qué cosas facilitan ese viaje, ese movimiento hacia una escuela más inclusiva. Porque son preguntas entonces fundamentales. Estas son las preguntas que tendrían que estar en la agenda de los legisladores. ¿Cómo hacer para crear las condiciones que hagan posible esa transformación, ese viaje, esa reconstrucción, esa mejora? Porque no basta solo con tener la visión. He dicho, la visión ya la tenemos y la hemos firmado y la hemos dado toda la garantía y todo el respaldo legal internacional que cabe tenerlo. Hemos dicho, nuestros sistemas educativos tienen que ser inclusivos y lo ha firmado el rey. Punto y pelota. Ahora lo siguiente no es solo tener la visión, lo siguiente es ponernos en marcha en ese viaje. Y voy terminando con algunas reflexiones sobre algunas de las cosas que también sabemos sobre estas cosas, porque una importante paradoja a este respecto es que observamos una enorme resistencia, como por otra parte es comprensible, al cambio. Los seres humanos somos también, sobre todo en determinados ámbitos, enormemente conservadores. Observamos muchas resistencias cuando por otra parte tenemos bastante, por no decir mucho, conocimiento útil y disponible. Entre ese conocimiento útil y disponible está el que tiene que ver con dónde tengo que tocar, cuáles son piezas importantes. La primera de ellas es saber que esto no es un viaje para navegantes solitarios. Es un viaje para escuelas, para centros educativos, es un viaje para el sistema, lo he dicho antes, pero ahora ya me vuelvo a centrar en la escuela. Es un viaje para equipos docentes, para equipos consolidados y no para, insisto, para navegantes individuales. Es un viaje donde uno tiene que tener muy claro el horizonte y en ese horizonte un elemento fundamental, la estrella polar, si me permiten ser un poco cursi, es los valores. Los principios que me van a llevar hacia donde yo quiero ir. Las razones por las cuales me voy a poner en marcha, las razones por las cuales voy a salir de esa siempre denostada zona de confort en la que me hallo. Y si esos valores son los míos, entonces, y los asumo,
y me los tomo en serio, entonces encontraré razones importantes para aguantar las turbulencias, los vientos huracanados y los momentos difíciles de esa trayectoria. Lo que nos muestra la investigación disponible es que los centros que son capaces de trabajar son centros que cuidan mucho las oportunidades de pensar, de trabajar en equipo, de reflexionar conjuntamente sobre esas condiciones que tienen, sobre sus realidades y sus valores. Y al ver el contraste entre lo que quieren y lo que tienen, se dan cuenta de que hay cosas que hay que cambiar. Y para ello cuidan, buscan asesoramiento, formación, liderazgo que les ayude precisamente a pararse y pensar. Son centros donde existen y se configuran estructuras de liderazgo distribuido que precisamente contribuyen y facilitan esa tarea de vamos a pararnos para pensar qué queremos, por qué lo queremos. Y cuando tengamos claro si queremos tal cosa y por qué la queremos, pongámonos a revisar si nuestras prácticas de aula, nuestras formas de enseñar, de evaluar, de relacionarnos con la familia, con el entorno, es coherente con esos valores. Y eso necesita alguien que lo facilite, que lo haga posible, y esa hace emerger continua y constantemente la figura, no tanto de líderes carismáticos, de pelayos que conducen a las masas, cuanto de líderes que son capaces de crear precisamente un clima de trabajo, una cultura de centro que favorece esa reflexión. Son centros que por arriba y por abajo, por delante y por detrás, por todas las esquinas, promueven la colaboración, de la que antes Carmen ha mencionado en la presentación de esta jornada. Es centros que buscan sí o sí que las familias sean aliadas en este complejo proceso, que va a estar plagado de incertidumbres, de dificultades, de momentos de desaliento, y que si no nos encuentra todos a una, agrupados en torno a querer avanzar, entonces lo único que va a haber es una paralización del cambio. Son centros que buscan apoyo en sus propios alumnos, entre sus propios compañeros, que hacen de la colaboración, en definitiva, una seña fundamental de identidad de sus proyectos educativos. Y son centros, como hacen los buenos viajantes, que planifican con más o con menos detalle, pero planifican ese viaje. No pretenden hacer un día jornadas de 40 horas y al día siguiente estar exhausto. Saben que tienen que ir poco a poco, paso a paso, con firmeza, pero sin dilación. Y que por lo tanto planifican. Y para ello pues cuentan y disponen de muchos materiales y muchas herramientas. Creo que lo he dicho y ya voy terminando. Si fuera un docente tradicional, ahora les haría un examen y les haría precisamente esta pregunta. ¿Qué es lo que impide desarrollar esas políticas, esas culturas y esas prácticas? Pues eso lo que lo impide son las barreras que existen en una sociedad, como en una escuela, que antes ya fue construida hace tiempo, no para ser inclusiva, sino para unos pocos. Esta plataforma está aquí desde hace poquito tiempo, o tal vez desde el principio, porque cuando se configuró este edificio, que no sé cuál es su historia, hace unos años, ya empezaba a ser sensible de que en el mundo hay personas que no solo andan con dos pies, sino también otras con dos ruedas, y que por lo tanto no podemos construir espacios solo para algunos, aunque los algunos seamos muchos, sino tenemos que construir espacios para todos. Lo mismo que tenemos edificios, casas, comercios, espacios públicos y privados que han sido pensados solo para algunos, la escuela ha sido solo pensada para algunos. Y esas barreras, a modo de simbólicas, de esas escaleras a las que se enfrenta esta persona en su silla de rueda, son las que nos tienen que obligar a pensar cuáles son las barreras, dónde pueden estar, quién las puede estar experimentando, y que no son solo los niños y niñas que consideramos con necesidades especiales, sino que pueden ser otros muchos por razones muy distintas. Creo que lo he mencionado y ya termino en 2 minutos. Creo que lo he mencionado varias veces. Este no es un proceso. Yo no estoy vendiéndoles ninguna moto. No les estoy vendiendo humo. No les estoy queriendo decir que esto es una cosa fácil, estupenda. No es cuestión nada más que nos pongamos mañana a trabajar.
Más bien quiero decirle lo contrario, aunque pueda parecer extraño. Es una tarea difícil, es una tarea dilemática, es una tarea compleja, es éticamente controvertida, porque lo que es bueno para mí no lo es para ti. Porque yo puedo ser un chico muy rápido y muy listo y muy capaz. Y mi derecho me pide que yo pueda ir rápido y avanzar y aprender mucho. Y lo que pudiera ser bueno para mí, un ritmo de aprendizaje rápido, acelerado, pues no lo es para el que tengo a mi lado, para Jorge, que está sentado a mi lado y que puede necesitar otro ritmo, otras oportunidades. Y ahí hay un dilema. ¿Por qué voy a responder? ¿A quién debo de favorecer? ¿A Luis? Porque es muy listo, muy capaz, va a ser el salvador de la patria porque va a ser un genio, en detrimento del pobrecito Jorge, que, bueno, pobrecito, qué pena nos da, qué pena por ti. Debo favorecer a Jorge porque somos muy melosos, nos encantan los niños pobrecitos y que Luis se fastidie. Es que esa es la vida a la que nos vamos a enfrentar, a ese tipo de dilemas, asociado al hoy difícil, con barreras, con múltiples dificultades, con múltiples desafíos, y un mañana que está ahí alumbrado, apuntado, señalado en base a unas grandes conferencias, unos compromisos, unos derechos, pero entre hoy y el mañana hay mucho tiempo que pasa, pero es que los tiempos que se necesitan para el cambio son los tiempos que hacen que ese bebé que está ahí sentado, dentro de 4 o de 5 años esté ya en la primaria y dentro de 10 esté en la secundaria. Y su padre y su madre dirán, oiga, yo no puedo esperar, es que mi hijo está creciendo. No me diga usted que necesita 5 años para ir introduciendo algunos cambios en su centro. Pero es que ese dilema es inherente a este proceso. La pregunta es, ¿cómo lo respondemos a ese dilema? ¿Y quién, si lo resolvemos diciendo pues que paguen las minorías en función de las mayorías, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Sería otra pregunta interesante para compartir de alguna manera a través de sus preguntas. Vuelvo al inicio. He hecho un largo recorrido desde un detalle minúsculo hasta el planeta visto desde el espacio sideral, desde el infinito. Les recuerdo que no hemos visto nada más que algunos elementos de ese complejo proceso que hemos llamado avanzar hacia una escuela que sea más inclusiva, por lo tanto que cuide la participación, que promueva una convivencia que, ¿por qué no la vamos a llamar también inclusiva, justa, y que lo que estamos llamados es a pararnos, a pensar, a dialogar y a pensar. Hágalo conmigo ahora si quieren, hágalo entre ustedes, hágalo esta noche, no vean la televisión, desen ese gusto de no ver la televisión, reflexionen con sus compañeros, si son educadores en los espacios, si es que los tienen o que los puedan creer, pero dialoguemos y pensemos porque creo que la tarea merece la pena. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gerardo, tanto por la conferencia como por responder las preguntas. Gracias por enseñarnos ese marco de valores incluyente. Gracias por animarnos a abandonar esa talla única y sobre todo porque has reforzado nuestra fórmula, que no nos habíamos dado cuenta, que nosotros habíamos planteado familia más escuela, pero tú has incluido a los compañeros también como parte importante para lograr esa integración y esa individualización y animar sobre todo ese diálogo entre todas las partes. A ustedes muchas gracias también a las personas que nos han estado siguiendo por streaming. Les convoco a la siguiente semana que tenemos más acciones de Educar para el Futuro. El lunes tenemos a César Pollatos que hace unos talleres precisamente relacionados con las tecnologías, cómo aplicar y desarrollar la creatividad a través de las tecnologías y cómo las tecnologías nos ayudan cada vez más a desarrollar esa creatividad. Empieza el lunes 18 de marzo aquí en el Patio de la Infanta y el miércoles Leoncho García, que hará una conferencia también sobre cómo el ajedrez se puede de forma interdisciplinar vincular con distintas asignaturas. Muchísimas gracias. Les animo por último a que respondan la encuesta porque a nosotros nos ayuda cada vez a mejorar y a saber lo que a ustedes les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla.